¿Alguna vez has tomado una decisión en una fracción de segundo que cambió completamente la trayectoria de toda tu existencia? No estoy hablando de elegir una carrera universitaria o aceptar una oferta de trabajo. Estoy hablando del tipo de decisión que divide tu vida en un claro antes y después. Del tipo que te hace cuestionar si fuiste guiado por el instinto, la intervención divina o la pura locura. Hace 10 años, entré en una iglesia e hice algo que todavía hace que me tiemblen las manos cuando lo pienso. Detuve un funeral. Abrí un ataúd frente a docenas de dolientes y me negué a dejar que enterraran a alguien que aún estaba viva. La mujer que yacía en ese ataúd, pálida e inmóvil, eventualmente se convertiría en mi esposa. Pero llegar desde ese momento de absoluto caos hasta donde estamos ahora, esa es una historia que todavía se siente imposible aunque viví cada segundo aterrador de ella. Mi nombre es irrelevante para esta historia, pero lo que sucedió esa mañana de primavera cambió todo lo que creía saber sobre la confianza, el amor, y hasta dónde llega la gente para ocultar sus secretos más oscuros. Necesito que entiendas algo antes de continuar. No soy un héroe. No soy alguien que busca problemas o tiene alguna habilidad sobrenatural para sentir el peligro. Soy solo una persona ordinaria que casualmente estaba en el lugar correcto en el momento exacto, o tal vez en el lugar equivocado dependiendo de cómo lo mires. Esa mañana comenzó como cualquier otro sábado. Había planeado dormir hasta tarde, quizás ponerme al día con algo de lectura, tal vez reunirme con amigos para almorzar más tarde. El clima era hermoso, uno de esos días perfectos de primavera donde el aire huele a nuevos comienzos y todo parece posible. No tenía ni idea de que en cuestión de horas estaría en el centro de la situación más surrealista y aterradora de mi vida. Recuerdo que estaba conduciendo por la parte antigua de la ciudad, tomando un atajo para evitar la construcción de la autopista, cuando noté la iglesia. Era un edificio pequeño y tradicional con un campanario blanco, del tipo que ves en pinturas de pintorescos pueblos americanos. Había coches estacionados afuera, limusinas negras y sedanes alineados en esa formación sombría que inmediatamente te dice que hay un funeral en curso. No le habría dado un segundo pensamiento, habría pasado de largo como cualquier persona razonable, excepto por lo que vi a continuación. Un hombre estaba de pie afuera de la entrada de la iglesia y estaba sonriendo. No era una sonrisa educada y respetuosa que podrías darle a un conocido en una ocasión triste. Esto era diferente. Era una sonrisa de satisfacción, casi de triunfo. Estaba revisando su reloj repetidamente y mirando hacia las puertas de la iglesia, con una expresión que hizo que algo en lo profundo de mis entrañas se retorciera incómodamente. Disminuí la velocidad sin realmente quererlo, mi pie aflojando el pedal del acelerador mientras mi cerebro intentaba procesar lo que se sentía tan mal en esta escena. El hombre estaba bien vestido con un traje oscuro, probablemente en sus 50, con cabello entrecano peinado hacia atrás de una manera que parecía más calculadora que profesional. Sacó su teléfono e hizo una llamada, dándose la vuelta de la iglesia, y aún desde el otro lado de la calle, en mi coche, podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que gesticulaba bruscamente mientras hablaba. Algo en su lenguaje corporal gritaba maldad, gritaba peligro, gritaba que lo que fuera que estaba sucediendo en esa iglesia no era lo que parecía ser. Debería haber seguido conduciendo. Cada parte racional de mi cerebro me estaba diciendo que me ocupara de mis propios asuntos, que no me involucrara en algo que no tenía nada que ver conmigo. Pero no podía librarme de la sensación que se arrastraba por mi columna vertebral como dedos helados. He aprendido a confiar en mis instintos a lo largo de los años, esos susurros silenciosos que te advierten cuando algo no está bien, y en ese momento cada instinto que tenía me estaba gritando que prestara atención. Me detuve y estacioné mi coche aproximadamente media cuadra más adelante, todavía observando al hombre afuera de la iglesia. Terminó su llamada y volvió a entrar, esa sonrisa inquietante todavía jugando en las comisuras de su boca. Me quedé allí sentado en mi coche, agarrando el volante, teniendo un debate interno que probablemente duró menos de 2 minutos, pero se sintió como una eternidad. ¿Qué estás haciendo?, me pregunté. Esto es una locura. Ni siquiera conoces a esta gente. Es un funeral. La gente está de luto. ¿Y vas a qué? ¿Entrar allí y hacer una escena basándote en un mal presentimiento? Pero ese sentimiento no me soltaba. Era como un anzuelo enterrado profundamente en mi pecho, jalándome hacia esa iglesia con una urgencia que no podía explicar ni ignorar. Pensé en todas las veces en mi vida en que había ignorado mis instintos y luego me había arrepentido. El trabajo que tomé a pesar de las señales de alarma durante la entrevista que se convirtió en una pesadilla. La relación en la que me quedé, aunque sabía en el fondo que estaba mal. El amigo en quien confié que eventualmente me traicionó. Cada vez había habido esa misma voz silenciosa tratando de advertirme, y cada vez había elegido ser razonable,
ser racional, no hacer olas. Y cada vez había pagado el precio por ignorar lo que sabía que era verdad en un nivel más profundo que la lógica. Tomé una decisión en ese momento que cambiaría todo. Salí de mi coche y comencé a caminar hacia la iglesia. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Mis palmas estaban sudando, y mis piernas se sentían inestables debajo de mí. Con cada paso más cerca, la parte lógica de mi cerebro estaba enumerando todas las formas en que esto podría salir mal, todas las razones por las que debería dar la vuelta, todas las consecuencias potenciales de lo que estaba a punto de hacer. Pero seguí caminando. Las puertas de la iglesia eran de roble viejo y pesado, y cuando jalé una para abrirla, crujió lo suficientemente fuerte como para que varias personas en los bancos traseros se giraran a mirarme. El interior estaba tenuemente iluminado, con corrientes de luz de colores filtrándose a través de vitrales, proyectando sombras rojas y azules sobre la escena sombría. Había tal vez 40 o 50 personas dispersas por los bancos, todas vestidas de negro, todas con expresiones de dolor o respeto solemne. Al frente de la iglesia, posicionado ante el altar, estaba el ataúd. Estaba abierto, lo que me pareció inusual incluso en mi limitada experiencia con funerales. El ataúd era de un rico color caoba con manijas de latón, de aspecto caro, y desde donde me encontraba en la parte trasera de la iglesia, apenas podía distinguir el perfil de la persona dentro. El pastor o sacerdote o lo que fuera estaba de pie en un podio a un lado, hablando en tonos bajos y reverentes sobre pérdida y paz y descanso eterno. Sus palabras me lavaban sin realmente registrarse, porque toda mi atención estaba enfocada en tratar de averiguar qué estaba haciendo allí y qué exactamente se sentía tan mal. Comencé a caminar lentamente por el pasillo central, tratando de parecer que pertenecía allí, como si fuera solo otro doliente que llegaba tarde. Algunas personas me miraron con leve curiosidad, pero la mayoría mantuvo su atención en el pastor o en su propio dolor. A medida que me acercaba al frente, podía ver más detalles. El ataúd estaba forrado con satén blanco, y había flores por todas partes, arreglos elaborados de lirios y rosas que llenaban el aire con su dulzura empalagosa. Y entonces la vi. La mujer en el ataúd era joven, probablemente de finales de sus 20 o principios de 30. Tenía cabello largo y oscuro que había sido cuidadosamente arreglado alrededor de su rostro, y estaba vestida con un vestido blanco simple, que parecía casi un vestido de novia. Sus manos estaban cruzadas sobre su pecho, y su piel tenía esa calidad cerosa y demasiado pálida que yo asociaba con la muerte. Pero algo estaba mal. Me acerqué más, mis pies llevándome hacia adelante casi contra mi voluntad, y fue entonces cuando lo vi. El detalle que hizo que mi sangre se helara y confirmó cada instinto que me había llevado a esta iglesia. Sus párpados se estaban moviendo. Era sutil, tan sutil que casi pensé que lo imaginé. Un ligero aleteo como si estuviera en sueño REM en lugar del sueño permanente de la muerte. Me quedé congelado, mirando su rostro, deseando estar equivocado, estar viendo cosas, estar loco. Pero luego lo vi de nuevo, un movimiento definitivo debajo de sus párpados cerrados, y noté algo más. Su pecho. Se estaba moviendo. Apenas, casi imperceptiblemente, pero subiendo y bajando en un ritmo que los muertos no tienen. Ella estaba respirando. La realización me golpeó como un golpe físico, robándome el aire de los pulmones y haciendo que la habitación girara a mi alrededor. Esta mujer estaba viva. Estaban a punto de enterrar a alguien que todavía estaba viva. Las implicaciones de eso me cayeron encima en olas. Esto no era un error. No era alguien que había sido declarada muerta por error por personal médico incompetente. Esto era intencional. Alguien quería a esta mujer bajo tierra, y querían que pareciera un entierro apropiado y legal. Mi mente corrió a través de posibilidades, cada una más horrible que la anterior. ¿Estaba drogada? ¿Envenenada con algo que imitaba la muerte? ¿Estaba en algún tipo de coma que estaban usando como una oportunidad para deshacerse de ella? Miré alrededor de la iglesia con nuevos ojos, viendo de repente a los dolientes no como familiares y amigos afligidos, sino como posibles cómplices o víctimas ellos mismos. ¿Cuántos de ellos sabían? ¿Cuántos estaban involucrados en cualquier plan enfermo que fuera este? El pastor continuó hablando, aparentemente inconsciente o indiferente, de que yo había caminado directamente hasta el ataúd, y ahora estaba allí mirando a la supuesta difunta. Podía escucharlo diciendo algo sobre comprometer el cuerpo a la tierra, sobre cenizas a las cenizas y polvo al polvo, y me di cuenta con creciente horror de que estaban a punto de cerrar el ataúd. Una vez que esa tapa bajara, una vez que la sellaran y la bajaran a la tierra, esta mujer se despertaría enterrada viva,
Se asfixiaría en la oscuridad. Moriría en terror y confusión, sola sin nadie que escuchara sus gritos. No podía dejar que eso sucediera. No lo permitiría. ¿Pero qué se suponía que debía hacer? Miré los rostros a mi alrededor. Al hombre que había visto afuera, que ahora estaba sentado en el banco delantero con esa misma sonrisa inquietante. Al pastor que estaba alcanzando la tapa del ataúd. A los diversos dolientes que se sentaban en sus bancos esperando que esta ceremonia concluyera. Si hablaba, si hacía una escena, ¿alguien me creería? ¿Pensarían que estaba loco? ¿Me echarían o peor? ¿Decidirían quienes habían orquestado esto que yo era una amenaza que necesitaba ser eliminada? Mis manos temblaban, y sentí sudor goteando por mi espalda a pesar del frío de la iglesia. Este era el momento. Esta era la decisión que definiría todo lo que vendría después. Podía alejarme, convencerme de que me había equivocado, dejar que sucediera lo que fuera a suceder y vivir con la culpa para siempre. O podía actuar. Di un paso adelante y agarré el brazo del pastor justo cuando su mano tocó la tapa del ataúd. La iglesia quedó completamente en silencio, cada ojo volviéndose hacia mí, y podía sentir el peso de docenas de miradas perforándome la espalda. El pastor me miró con una mezcla de sorpresa e indignación, su boca abriéndose para decir algo, probablemente para exigir saber qué creía que estaba haciendo interrumpiendo una ocasión tan solemne. Pero hablé primero, y mi voz salió más alta y fuerte de lo que esperaba, probablemente porque mi adrenalina estaba bombeando tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos sobre el rugido en mis oídos. «Ella está viva», dije, y esas dos palabras colgaron en el aire como una bomba esperando explotar. «Está respirando. Esta mujer no está muerta». La reacción fue inmediata y explosiva. Varias personas jadearon. Alguien gritó, y el hombre de afuera saltó de su asiento con una mirada de furia en su rostro que confirmó todo lo que sospechaba. El pastor balbuceó algo sobre cómo me atrevía a interrumpir este servicio, sobre cómo debía estar equivocado, sobre cómo necesitaba irme inmediatamente. Pero no me moví. Mantuve mi mano en esa tapa del ataúd, evitando que alguien la cerrara, y miré directamente al hombre que había estado sonriendo afuera. «Te vi», dije, mi voz firme a pesar del terror que corría por mis venas. «Vi lo feliz que te veías. Esto no es un funeral. Esto es un asesinato». La iglesia estalló en caos. La gente estaba gritando, algunos tratando de agarrarme y alejarme del ataúd, otros exigiendo saber qué estaba pasando, otros más insistiendo en que estaba perturbado y necesitaba ser removido. A través de todo esto, mantuve mi enfoque en la mujer en el ataúd, observando su rostro, buscando cualquier señal de que no había imaginado esos movimientos sutiles. Y entonces, como respondiendo a toda la conmoción, al ruido y caos arremolinándose a su alrededor, sus párpados aletearon de nuevo, más visiblemente esta vez. Sus labios se separaron ligeramente, y lo escuché, un sonido suave, apenas audible que podría haber sido un gemido o un aliento o un intento de hablar. «Ella está viva», grité sobre el ruido, señalando su rostro. «Mírenla. Está tratando de despertar». Varias personas se empujaron hacia adelante para mirar, y vi el momento exacto en que notaron lo que yo había visto, cuando sus expresiones cambiaron de ira o confusión a horror e incredulidad. El pastor, para su crédito o tal vez su terror, se inclinó sobre el ataúd con los ojos muy abiertos, su mano yendo al cuello de la mujer para verificar el pulso. Su rostro se puso blanco, y retrocedió tambaleándose, haciendo la señal de la cruz con manos temblorosas. El hombre que había identificado, el que había estado sonriendo, hizo un movimiento hacia la salida, pero varios otros dolientes bloquearon su camino, su dolor transformándose repentinamente en rabia mientras comenzaban a entender lo que casi había sucedido. Alguien sacó su teléfono y llamó al 911, y escuché las palabras policía y ambulancia, y intento de asesinato flotando a través del caos. Mis piernas cedieron, y me senté con fuerza en los escalones que conducían al altar, todo mi cuerpo temblando con las secuelas de la adrenalina y el shock. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. Había evitado que enterraran viva a esta mujer. Pero, ¿ahora qué? ¿Quién era ella? ¿Por qué alguien quería que estuviera muerta? ¿Y qué le habían hecho para hacerla parecer fallecida? La siguiente hora fue un borrón de oficiales de policía y paramédicos, de preguntas siendo hechas y declaraciones siendo tomadas, de la mujer siendo cuidadosamente levantada del ataúd y llevada deprisa al hospital en una camilla con una máscara de oxígeno sobre su rostro. La vi llevarla, todavía sin creer del todo lo que acababa de suceder, todavía procesando el hecho de que había entrado en una iglesia al azar, un sábado por la mañana al azar,
y había prevenido lo que habría sido una de las muertes más horribles imaginables. La policía separó a todos los dolientes, tomando nombres e información de contacto, claramente tratando esto como una escena del crimen. El hombre que había identificado fue puesto en esposas, junto con otros 2 hombres que habían tratado de ayudarlo a irse. Le estaban leyendo sus derechos, y escuché las palabras conspiración para cometer asesinato e intento de asesinato y fraude. Más tarde supe que su nombre era Roberto Marsh, y que era el padrastro de la mujer. La mujer que salvé ni siquiera sabía su nombre todavía. Se llamaba Sarah Marsh. Y la historia de por qué su padrastro había intentado hacerla enterrar viva, por qué su propia familia había sido cómplice de lo que debería haber sido su asesinato, era más oscura y más retorcida que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tus instintos te dijeron que algo estaba mal, incluso cuando todo parecía normal en la superficie? Esa capacidad de sentir peligro o engaño, eso es algo que todos tenemos, pero que tan a menudo ignoramos. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido un momento en que confiar en tu intuición te salvó a ti o a alguien más de un desastre. La policía me pidió que fuera a la estación para dar una declaración completa, y pasé el resto de ese sábado recitando cada detalle que podía recordar. Cómo había estado conduciendo por el barrio, cómo había visto a Roberto Marsh afuera de la iglesia, luciendo demasiado complacido consigo mismo, cómo algo en toda la escena se había sentido mal, de una manera que no podía articular, pero no podía ignorar. La detective asignada al caso, una mujer llamada Detective Rivera, que tenía ojos agudos y una intensidad que me hizo pensar que no se le escapaba mucho, escuchó todo lo que dije sin interrupción. Cuando terminé, se recostó en su silla y me estudió con una expresión que no pude leer del todo. ¿Sabes que probablemente salvaste la vida de esa mujer?, dijo finalmente. Sea lo que sea que le dieron, no lo sabremos hasta que el hospital haga pruebas, pero definitivamente fue drogada con algo diseñado para ralentizar sus signos vitales hasta el punto de que parecía muerta. Si la hubieran enterrado, se habría despertado en ese ataúd sin forma de salir. Se habría asfixiado en cuestión de horas, tal vez menos. La imagen que creó en mi mente era tan horrible que me sentí físicamente enfermo. Seguía pensando en Sarah, en cómo habría sido despertar en completa oscuridad, atrapada en un espacio confinado, incapaz de moverse o respirar o gritar pidiendo ayuda. El terror de eso, la absoluta pesadilla de ese escenario, me hizo alegrarme de haber confiado en mis instintos incluso cuando significaba parecer loco frente a una iglesia llena de gente. La detective Rivera explicó lo que sabían hasta ahora, que no era mucho, pero era suficiente para pintar un cuadro perturbador. Sarah Marsh había sido rica, muy rica, habiendo heredado una fortuna sustancial de su difunta madre que había muerto unos 5 años antes. Su padrastro Roberto había sido el ejecutor del patrimonio de su madre, pero la mayor parte del dinero había sido colocado en un fideicomiso para Sarah, con Roberto recibiendo solo una asignación modesta por su papel como fiduciario hasta que Sarah cumpliera 35 años. Ese cumpleaños se acercaba en solo unos meses, momento en el cual Sarah obtendría el control total de su herencia, y Roberto perdería su acceso al dinero por completo. No hacía falta ser un genio para descifrar el motivo. Roberto necesitaba que Sarah estuviera muerta antes de que cumpliera 35. Si ella moría, el dinero revertiría a él como su pariente vivo más cercano. Pero no podía parecer sospechoso. Tenía que parecer natural, o al menos explicable. Así que había ideado un plan que era tan brillante como malvado. La detective Rivera me contó que basándose en su investigación inicial, Roberto había estado envenenando lentamente a Sarah durante meses con pequeñas dosis de una sustancia que imitaba varias enfermedades. Sarah había estado enfermándose progresivamente, viendo médicos que no podían descifrar qué estaba mal con ella, siendo descartada como ansiosa o estresada, o posiblemente hipocondríaca. Luego, 2 días antes del funeral, Roberto le había dado una dosis masiva de algo. Sospechaban una combinación de sedantes y un agente paralítico, que la puso en un estado que se parecía mucho a la muerte. Había llamado al 911, realizado RCP lo suficientemente mal como para ser creíble, pero no lo suficientemente efectivo como para ayudarla realmente. Y cuando llegaron los paramédicos, ella no tenía pulso ni respiración detectables. Dado su historial médico reciente y su aparente paro cardíaco, los paramédicos la habían declarado fallecida en la escena. Habría habido una autopsia eventualmente, que podría haber revelado la verdad, pero Roberto había apresurado los arreglos funerarios, alegando que era lo que Sarah habría querido, alegando que ella siempre había dicho que quería ser enterrada rápidamente en la parcela familiar junto a su madre. Había pagado por el procesamiento acelerado del certificado de defunción
y había organizado el funeral para solo 2 días después de su supuesta muerte, probablemente esperando tenerla en el suelo antes de que se pudiera realizar cualquier examen exhaustivo. Fue solo suerte, o destino, o intervención divina, como quieras llamarlo, lo que me había traído conduciendo por esa calle en el momento exacto para ver la sonrisa satisfecha de Roberto y sentir esa maldad instintiva que me hizo detenerme. Salí de la estación de policía esa tarde sintiéndome exhausto y abrumado, mi mente girando con todo lo que había aprendido. Conduje a casa en un aturdimiento. Seguí reproduciendo el momento en que había agarrado el brazo del pastor. Seguí viendo el rostro de Sara en ese ataúd. Seguí preguntándome qué habría pasado si hubiera decidido ocuparme de mis propios asuntos y seguir conduciendo. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, pensando en Sara en el hospital, preguntándome si ya estaba despierta, preguntándome qué recordaba o sabía sobre lo que le había sucedido. La policía me había dicho que me mantendrían actualizado sobre su condición y sobre el progreso del caso, pero que debía intentar volver a mi vida normal, que había hecho mi parte y ahora dependía de ellos manejar el resto. Pero ¿cómo vuelves a la normalidad después de algo así? ¿Cómo regresas a preocuparte por cosas mundanas como plazos de trabajo y hacer la compra, y si recordaste pagar la factura de la luz cuando acabas de prevenir un asesinato y descubrir una conspiración que suena como algo salido de una novela de suspense? Los siguientes días fueron surrealistas. La historia salió en las noticias, y de repente estaba siendo contactado por reporteros que querían entrevistas, por podcasts de crímenes reales que querían que contara mi historia, por personas con las que no había hablado en años contactándome para decir que me habían visto en televisión y no podían creer lo que había hecho. Rechacé la mayoría de las solicitudes de entrevista, sintiéndome incómodo con la atención y queriendo respetar la privacidad de Sara, durante lo que tenía que ser un momento increíblemente traumático para ella. Pero sí seguí la cobertura de noticias obsesivamente, leyendo cada artículo, viendo cada informe, tratando de juntar más información sobre lo que había sucedido. Supe que Sara había despertado en el hospital aproximadamente 12 horas después de que detuve su funeral. Había estado confundida y desorientada, sin memoria de nada después de cenar con su padrastro 2 noches antes del funeral. Las drogas en su sistema habían causado amnesia temporal, en la que Roberto probablemente había contado, pensando que incluso si ella de alguna manera sobrevivía, no podría testificar sobre lo que él le había hecho. Pero la evidencia era abrumadora. La policía había registrado la casa de Roberto y encontrado las drogas que había usado, junto con notas detalladas sobre dosis y tiempos que mostraban clara premeditación. Habían entrevistado a los médicos de Sara, quienes confirmaron que sus síntomas durante los meses anteriores eran consistentes con envenenamiento gradual. Habían examinado los registros financieros y encontrado que Roberto había estado malversando del fideicomiso de Sara durante años, tomando mucho más que su asignación permitida, y enfrentaba ruina financiera cuando Sara cumpliera 35 y ganara control de las cuentas. Incluso había sacado una póliza de seguro de vida para Sara solo 6 meses antes, con él mismo como beneficiario, por una cantidad que levantaba serias banderas rojas una vez que los investigadores comenzaron a mirar. Roberto Marsh y sus 2 hermanos, que lo habían ayudado a planear y ejecutar el funeral falso, fueron acusados de intento de asesinato, fraude, malversación y una serie de otros crímenes. El caso estaba cerrado, dijo la fiscal a los medios. Era uno de los intentos de asesinato más calculados y fríos que había visto jamás. Una semana después de que detuve el funeral, recibí un mensaje a través de la detective Rivera. Sara quería conocerme. Quería agradecer a la persona que había salvado su vida, que había notado lo que nadie más había notado, que había estado dispuesta a parecer loca, y hacer una escena e interrumpir un funeral basándose en nada más que intuición y una observación de una fracción de segundo. Acepté inmediatamente, la curiosidad y la preocupación impulsándome a querer ver por mí mismo que estaba bien, que se estaba recuperando, que la pesadilla que había prevenido realmente había terminado. Nos encontramos en una cafetería cerca del hospital, donde todavía se estaba sometiendo a pruebas y tratamiento para contrarrestar los efectos a largo plazo del envenenamiento. Llegué temprano, nervioso por razones que no podía identificar del todo, y cuando Sara entró, la reconocí inmediatamente, aunque no se parecía en nada a la figura pálida e inmóvil que había visto en el ataúd. Estaba viva de una manera que parecía casi milagrosa después de lo que había pasado. Su cabello oscuro estaba recogido en una simple cola de caballo, y llevaba jeans y un suéter que colgaba un poco holgado en su figura, evidencia del peso que había perdido durante su enfermedad. Pero sus ojos, Dios mío, sus ojos eran lo que más me impactó. Eran de un marrón profundo, casi negro,
y contenían una mezcla de emociones que no podía empezar a desentrañar, gratitud y trauma y cautela, y algo más que podría haber sido curiosidad. Caminó hasta mi mesa y me puse de pie torpemente, sin estar seguro de si darle la mano o cuál era el protocolo apropiado para conocer a alguien cuya vida había salvado de una manera tan extraña. Ella resolvió el problema jalándome hacia un abrazo, y sentí sus hombros temblar mientras comenzaba a llorar contra mi pecho. «Gracias», susurró, su voz rota y cruda. «Gracias por verme. Gracias por no apartar la mirada». Nos sentamos, y ella me contó su historia. No los hechos clínicos que había aprendido de la policía y los informes de noticias, sino los detalles personales y dolorosos de lo que había sido ser lentamente envenenada por alguien en quien confiaba, alguien que se suponía era su familia. Sara explicó que su madre había casado con Roberto cuando Sara tenía 16 años, solo unos años antes de que su madre fuera diagnosticada con el cáncer que eventualmente la mataría. Sara nunca le había agradado Roberto. Siempre lo había encontrado frío y calculador, pero su madre lo había amado, y Sara había intentado aceptarlo por el bien de su madre. Después de que su madre murió, la relación de Sara con Roberto se volvió aún más tensa. Él era controlador y manipulador, constantemente cuestionando sus decisiones, tratando de insertarse en cada aspecto de su vida. Pero ella lo había tolerado porque él era su única conexión con su madre, porque técnicamente era su familia, porque pensaba que le debía algo por los años que había pasado casado con su madre. Nunca imaginó que fuera capaz de lo que había hecho. Mirando hacia atrás ahora, dijo Sara, sus manos envueltas alrededor de su taza de café como si necesitara el calor, puedo ver todas las señales que perdí. La forma en que siempre insistía en hacerme té cuando no me sentía bien. La forma en que me desalentaba de ver médicos o conseguir segundas opiniones. La forma en que parecía casi complacido cuando me enfermaba más en lugar de preocupado. Pero no quieres creer que alguien que conoces, alguien que se sentó en la mesa de tu familia, alguien que estuvo al lado de tu madre cuando murió, no quieres creer que esa persona está tratando de matarte. La escuché hablar y sentí un profundo sentido de ira en su nombre por la traición que había experimentado, por la violación de confianza que fue más allá del intento físico en su vida. Roberto no solo había intentado matar a Sara por dinero, había destruido sistemáticamente su sentido de seguridad durante meses, la había hecho dudar de su propio cuerpo y mente, la había aislado de ayuda potencial al hacer que sus quejas médicas parecieran infundadas. Era tortura psicológica además del envenenamiento físico, y las cicatrices de eso, podía ver, tardarían mucho más en sanar que su cuerpo. Hablamos durante horas ese primer día, mucho después de que nuestro café se hubiera enfriado, mucho después de que el personal de la cafetería había comenzado a darnos miradas puntuales sobre ocupar la mesa. Sara quería saber todo sobre esa mañana, sobre qué me había hecho detener, sobre lo que había visto que nadie más había notado. Intenté explicar el sentimiento que había tenido, ese sentido instintivo de maldad, pero las palabras se sentían inadecuadas para describir algo tan visceral e inexplicable. Ella escuchó atentamente cada detalle, y cuando llegué a la parte sobre ver sus párpados aletear, sobre darme cuenta de que estaba respirando, lágrimas corrieron por su rostro. Estaba soñando, dijo en voz baja. En el estado en que estaba teniendo pesadillas. Podía escuchar voces a mi alrededor, pero no podía moverme o responder o abrir los ojos. Recuerdo sentir como si me estuviera ahogando, como si no pudiera obtener suficiente aire, y estaba intentando tan duro despertar, hacer que alguien entendiera que todavía estaba allí. Y luego de repente había manos sobre mí, y luz, y ruido, y no podía entender qué estaba pasando, pero sabía de alguna manera que estaba a salvo. Esa conversación fue el comienzo de algo que nunca podría haber anticipado. Sara y yo comenzamos a encontrarnos regularmente, al principio solo para hablar sobre lo que había pasado y ayudarla a procesar el trauma, pero gradualmente nuestras conversaciones se expandieron más allá de ese terrible día para abarcar nuestras vidas, nuestros intereses, nuestras esperanzas y miedos y sueños. Aprendí que Sara era pintora, que antes de que su enfermedad se apoderara de su vida, había estado trabajando en una serie de paisajes que exploraban temas de aislamiento y conexión. Aprendí que amaba las películas antiguas, especialmente el cine negro, y que tenía debilidad por los juegos de palabras terribles que me hacían gemir y reír al mismo tiempo. Aprendí que era increíblemente inteligente y sorprendentemente divertida, con un sentido del humor oscuro que la ayudaba a lidiar con la oscuridad que había experimentado. Y ella también aprendió sobre mí. Sobre mi vida algo aburrida pero estable. Mi trabajo en contabilidad que pagaba las facturas, pero no exactamente prendía fuego a mi alma.
mi pequeño círculo de amigos cercanos, mi amor por el senderismo y la fotografía, mi hábito de rescatar gatos callejeros a pesar de ser alérgico a ellos. Encontramos terreno común en lugares inesperados, y nuestra amistad se profundizó de una manera que se sentía natural e inevitable. Comencé a acompañar a Sara a sus citas médicas, en parte porque todavía estaba nerviosa por estar sola con personas que no conocía bien, incluso médicos, y en parte porque quería apoyarla en su recuperación. Los doctores dijeron que había tenido mucha suerte, que las drogas que Roberto había usado podrían haber causado daño permanente a los órganos o problemas neurológicos, pero que parecía estar recuperándose notablemente bien. Tomaría tiempo, advirtieron, tanto física como psicológicamente, pero eran optimistas sobre su pronóstico a largo plazo. Durante este tiempo, también apoyé a Sara a través de los procedimientos legales contra Roberto y sus hermanos. Ella tuvo que dar testimonio, tuvo que relatar los meses de enfermedad y confusión, tuvo que enfrentar a los hombres que habían intentado asesinarla a través de una sala de tribunal. Me senté en la galería durante esas audiencias, y la vi convocar una fuerza que no estoy seguro de que hubiera tenido en su posición. Habló clara y calmadamente sobre lo que le habían hecho, nunca derrumbándose incluso cuando los abogados defensores trataron de sugerir que estaba exagerando o recordando mal, que tal vez Roberto había cometido un error trágico en lugar de un intento de asesinato calculado. El jurado no lo compró. Roberto Marsh fue condenado por todos los cargos y sentenciado a 30 años en prisión. Sus hermanos recibieron sentencias más ligeras por sus roles como cómplices, pero ambos pasarían tiempo significativo tras las rejas también. Cuando se leyó el veredicto, Sara extendió la mano y apretó la mía, y sentí el temblor de alivio y vindicación corriendo a través de ella. A medida que la salud física de Sara mejoraba y el caso legal concluía, ella comenzó a intentar reconstruir su vida. Vendió la casa que había compartido con su madre y Roberto, incapaz de soportar vivir en un lugar con tantas asociaciones dolorosas. Se lanzó de nuevo a su pintura con una intensidad que era casi aterradora, creando pieza tras pieza que trataba temas de resurrección y supervivencia y la delgada línea entre la vida y la muerte. Su trabajo era poderoso e inquietante, y cuando finalmente se sintió lista para mostrarlo, una galería local inmediatamente le ofreció una exposición en solitario. Fui a la inauguración de esa exposición y me quedé frente a una pintura titulada El espacio entre, que mostraba una figura suspendida en la oscuridad con un solo hilo de luz alcanzándola desde arriba. Sara se acercó a mi lado y dijo en voz baja: así es como se sentía. Estar atrapada entre la vida y la muerte, estar consciente pero incapaz de comunicarse, y luego de repente estabas tú, jalándome de vuelta a la luz. No sabía qué decir ante eso. El peso de lo que había hecho, la vida que había salvado, todavía se sentía demasiado grande y significativo para que pudiera comprenderlo completamente. Pero estaba comenzando a darme cuenta de algo más también. Algo que había estado creciendo en mí lentamente durante los meses desde esa terrible mañana en la iglesia. Me estaba enamorando de Sara. No era algo que había planeado o esperado. Si alguien me hubiera dicho ese sábado por la mañana, cuando detuve su funeral, que eventualmente desarrollaría sentimientos por la mujer que salvé, habría pensado que estaban locos. Pero pasar tiempo con ella, conocer a la persona detrás del trauma, ver su fuerza y humor y resiliencia, verla reconstruirse después de todo lo que había pasado, ¿cómo no enamorarme de ella? Pero estaba aterrorizado de decir algo. Sara todavía estaba sanando, todavía procesando la traición y el trauma que había experimentado. Lo último que necesitaba era que la persona que la había salvado, que se había convertido en su amiga y confidente y sistema de apoyo, complicara las cosas con sentimientos románticos. ¿Qué pasaría si se sentía obligada a corresponder por lo que había hecho? ¿Qué pasaría si pensaba que me había hecho amigo de ella con motivos ocultos? ¿Qué pasaría si mi confesión de sentimientos la alejaba cuando más me necesitaba? Así que me mantuve callado, contento de ser su amigo, de estar presente en su vida en cualquier capacidad que necesitara, de apoyar su recuperación sin agregar mis propios deseos a su carga. Me dije que era suficiente solo estar cerca de ella, solo saber que estaba viva y a salvo y sanando. Me dije que mis sentimientos no importaban en comparación con su bienestar. Pasaron meses y continuamos pasando tiempo juntos varias veces a la semana. A veces íbamos a museos o galerías, Sara educándome sobre historia del arte y técnica mientras yo proporcionaba lo que ella llamaba burlonamente la perspectiva de un contador inculto. A veces cocinábamos la cena juntos en su nuevo apartamento, experimentando con recetas y usualmente haciendo un desastre mientras nos reíamos de nuestros fracasos culinarios. A veces simplemente nos sentábamos en silencio cómodo,
Ella pintando mientras yo trabajaba en editar fotografías de mi última excursión de senderismo, contentos en la presencia del otro, sin necesidad de llenar cada momento con conversación. Fue durante una de estas tardes tranquilas que Sara dejó su pincel y dijo mi nombre en un tono que me hizo mirar inmediatamente. Necesitamos hablar, dijo, y mi corazón se hundió porque esas 4 palabras nunca precedían nada bueno. Pensé que iba a decirme que necesitaba espacio, que mi presencia estaba impidiéndole avanzar verdaderamente, que apreciaba todo lo que había hecho, pero era hora de que siguiéramos caminos separados. En cambio, dijo, estoy enamorada de ti, y necesito saber si sientes lo mismo porque esta incertidumbre me está matando. Me quedé mirándola, mi cerebro intentando procesar lo que acababa de escuchar, preguntándome si de alguna manera había entendido mal o si esto era algún tipo de broma elaborada. Pero el rostro de Sara estaba serio, sus ojos oscuros observándome con una vulnerabilidad que me quitó el aliento. Continuó hablando, palabras derramándose en un torrente como si las hubiera estado conteniendo durante demasiado tiempo. Sé que es complicado, dijo. Sé que lo que pasó, cómo nos conocimos, no es exactamente una base normal para una relación, y sé que todavía estoy lidiando con trauma y problemas de confianza, y probablemente una docena de otros problemas psicológicos que deberían hacerme completamente inadecuada para salir con alguien en este momento. Pero no puedo evitar cómo me siento. Tú me ves. Realmente me ves. No solo como la mujer que salvaste o la víctima que sobrevivió, sino como una persona completa con defectos y peculiaridades y bromas malas. Has estado allí a través de todo sin esperar nada a cambio, y en algún punto del camino me enamoré de ti. Así que necesito saber si estoy sola en esto o si tú también lo sientes. Crucé el espacio entre nosotros y la besé, vertiendo todo lo que había estado sintiendo durante meses en ese beso, y cuando finalmente nos separamos, estaba sonriendo tan ampliamente que me dolía la cara. He estado enamorado de ti durante meses, le dije. Solo tenía demasiado miedo de decir algo porque no quería presionarte o complicar tu sanación o hacerte sentir que me debías algo por lo que pasó. Sara se rió, un sonido de puro alivio y alegría que nunca había escuchado de ella antes. Así que ambos hemos sido idiotas, dijo. Y asentí de acuerdo porque sí, absolutamente lo habíamos sido. Ese fue el comienzo de nuestra relación. No convencional en sus orígenes, pero sorprendentemente normal en su progresión. Salimos como cualquier otra pareja, yendo al cine y restaurantes, teniendo nuestra primera pelea sobre algo estúpido como dónde colgar una pieza de arte, reconciliándonos y aprendiendo cómo comunicarnos mejor. Sara continuó con terapia para trabajar a través de su trauma, y yo la apoyé a través de los días difíciles cuando recuerdos o detonantes surgían inesperadamente. La presenté a mis amigos y familia, quienes inicialmente fueron escépticos sobre las circunstancias de cómo nos conocimos, pero que rápidamente llegaron a amar a Sara por quien era. Ella me presentó a los pocos miembros de la familia que tenía, que no habían estado involucrados en el complot de Roberto, primos distantes y viejos amigos de su madre, que estaban rebosantes de alegría al verla no solo viva, sino próspera. Aproximadamente 1 año y medio después de que detuve su funeral, le propuse matrimonio a Sara. Estábamos haciendo senderismo en las montañas, algo que habíamos comenzado a hacer juntos, combinando mi amor por la fotografía de naturaleza con su necesidad de sentirse viva y libre y conectada al mundo. Alcanzamos una cima al atardecer, y la vista era espectacular. Montañas extendiéndose hasta el horizonte pintadas en tonos de naranja y púrpura y dorado. Había planeado esperar hasta que bajáramos. Tenía todo un discurso preparado sobre segundas oportunidades y nuevos comienzos, y cómo encontrarla había cambiado mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Pero parado allí observando el rostro de Sara, mientras asimilaba la belleza del momento, viendo la pura felicidad y paz en su expresión, no pude esperar. Saqué el anillo y propuse justo allí en la montaña, y ella dijo sí antes de que terminara de hacer la pregunta. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña con solo amigos cercanos y familia. Sara usó un vestido que no se parecía en nada al vestido blanco en que había sido enterrada, eligiendo en cambio un azul profundo que coincidía con el cielo en su pintura favorita. Escribimos nuestros propios votos, y cuando Sara prometió pasar su segunda oportunidad en la vida amándome, no había un ojo seco en la habitación. Eso fue hace 5 años. Ahora, mientras escribo esto, estoy sentado en la sala de la casa que compramos juntos, y puedo escuchar a Sara en su estudio arriba, probablemente cubierta de pintura y completamente absorta en cualquier pieza en la que esté trabajando. Tenemos 2 gatos, ambos rescatados, ambos a los que soy alérgico pero amo de todos modos. Tenemos una vida que es bellamente ordinaria la mayor parte del tiempo, llena de argumentos mundanos sobre de quién es el turno de lavar los platos y viajes de fin de semana para visitar a la familia,
y tardes tranquilas viendo películas en el sofá. Pero cada año en el aniversario de ese día, tomamos un momento para recordar cuán cerca estuvimos de nunca tener esta vida. Visitamos la tumba de su madre, la parcela donde Sara estuvo a punto de ser enterrada viva, y dejamos flores allí no solo por su madre, sino como un recordatorio de lo que se previno. Es agridulce, reconociendo el trauma y el dolor que nos unió mientras celebramos la vida y el amor que vinieron de ello. La gente a veces le pregunta a Sara si es extraño estar casada con la persona que salvó su vida, si siente que me debe algo, o si nuestra relación se basa más en gratitud que en amor. Ella siempre responde de la misma manera. Les dice que sí, yo salvé su vida ese día en la iglesia, pero que ella también me ha salvado a mí en los años desde entonces, que nuestra relación no se trata de deuda u obligación, sino de dos personas que se encontraron en las circunstancias más improbables y eligieron construir algo hermoso juntos, que el hecho de que detuve su funeral no es la razón por la que me ama, es solo la razón por la que nos conocimos. Pienso en esa mañana de sábado a menudo, en la serie de pequeñas decisiones que me llevaron a estar en esa calle particular, en ese momento particular. Si hubiera tomado la autopista en lugar del atajo, si hubiera apartado la mirada de la sonrisa de Roberto en lugar de dejar que me molestara. Si hubiera escuchado la parte lógica de mi cerebro que decía que me ocupara de mis propios asuntos, en lugar de confiar en mis instintos. Cualquiera de esas diferentes elecciones habría llevado a que Sara fuera enterrada viva. Habría significado que nunca nos conociéramos. Habría resultado en una vida completamente diferente para ambos. Me hace creer en algo más grande que la coincidencia. En la idea de que a veces somos puestos en ciertos lugares en ciertos momentos por razones que no podemos entender, pero no deberíamos cuestionar. Esta historia, nuestra historia, no se trata solo del momento dramático cuando detuve un funeral. Se trata de lo que vino después, sobre construir confianza después de la traición definitiva, sobre aprender a amar de nuevo después de enfrentar cara a cara la muerte, sobre dos personas dañadas encontrando sanación en la compañía del otro. Se trata del poder del instinto, sobre escuchar esa voz interior que te dice cuando algo está mal, incluso cuando no puedes explicar por qué. Se trata de segundas oportunidades, tanto para Sara, quien literalmente obtuvo una segunda oportunidad en la vida, como para mí, quien encontró un amor y propósito que no sabía que me faltaba. Si has llegado hasta aquí en mi historia, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has ignorado tus instintos sobre algo y luego te arrepentiste? ¿Alguna vez has tenido un momento en que sabías que algo estaba mal, pero te convenciste de no actuar según ese sentimiento? Estoy compartiendo esta historia no solo para contarte sobre el día más dramático de mi vida, sino para alentarte a confiar en ti mismo, a prestar atención a esos presentimientos, a no tener miedo de hablar o tomar acción incluso cuando parezca una locura. Nunca sabes cuándo tu disposición a parecer tonto o hacer una escena o ir contra la corriente podría salvar una vida. Entender la importancia de confiar en tus instintos, de estar dispuesto a actuar incluso cuando estés inseguro, eso es lo que espero que te lleves de esto. No siempre se trata de situaciones dramáticas de vida o muerte como la que me encontré. A veces se trata de momentos más pequeños, sobre hablar cuando ves a alguien siendo tratado injustamente, sobre contactar cuando sientes que un amigo está luchando, sobre cuestionar algo que no se siente bien incluso cuando todos los demás parecen aceptarlo. Tus instintos son valiosos. Tus observaciones importan. Tu disposición a involucrarte, a importarte, a actuar, eso puede cambiar vidas de maneras que quizás nunca te des cuenta completamente. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si te hizo pensar en momentos en que has confiado o ignorado tus propios instintos, me encantaría saber al respecto en los comentarios abajo. Comparte tus historias de intuición, de llamadas cercanas, de momentos cuando prestar atención a detalles que otros perdieron hizo una diferencia. Iniciemos una conversación sobre la importancia de permanecer consciente y comprometido con el mundo que nos rodea. Y si encontraste valor en esta historia, si tocó tu corazón o te hizo pensar diferente sobre el poder de confiar en ti mismo, por favor deja un me gusta. Ayuda a que más personas descubran esta historia y esperanzadamente las alienta a confiar en sus propios instintos cuando importa. Suscríbete a Desde mi mirada para más historias verdaderas increíbles de supervivencia, segundas oportunidades y los momentos inesperados que lo cambian todo. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia que podría inspirarte a ver el mundo un poco diferente. Sara y yo somos prueba de que incluso los momentos más oscuros pueden llevar a una luz inesperada, que la tragedia puede transformarse en triunfo, y que a veces lo más importante que puedes hacer es simplemente prestar atención e importarte lo suficiente como para actuar. Gracias por escuchar nuestra historia, por tomar este viaje con nosotros,
y por ser parte de una comunidad que cree en el poder de la conexión humana y la compasión. Recuerda, tus instintos importan, tus acciones tienen impacto, y nunca sabes cuándo podrías estar exactamente donde se supone que debes estar en el momento justo. Te juro que esta historia es real. Imagínate lo que habría pasado si no hubiera confiado en mi intuición. ¿Sabes qué? Cada día agradezco haber tenido el valor de actuar. De verdad, no hay nada más importante que confiar en esa voz interior que nos guía. Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Me encantaría leerte.